Y bueno, pues ya está listo nuestro queridísimo Javier Aranda, quien nos trae algo muy interesante después de una terrible noticia, ¿no? Después de la muerte de este gran escritor mexicano, González Rodríguez. Buenos días, gracias por estar con Hola, nosotros buenos nuevamente. días, gracias por invitarme. Hola. Siempre es un gusto estar aquí en esta mesa Claro, con ustedes. por supuesto, el gusto es nuestro. Pues ya dijiste, efectivamente, me acerqué a uno de los libros emblemáticos de un escritor, de un periodista, Así es. que además de ser muy buen narrador, me refiero a Sergio González Rodríguez, que murió hace unos días. Así es. Pues parte importante de su vida se dedicó a ejercer el periodismo de la mejor manera. Él tenía mucha claridad, era una persona muy culta. Yo tuve el privilegio, el gusto de estar muy cerca de él, primero en México en la Cultura, en el suplemento de Monsiváis. Él formaba parte de ese equipo, y después en la jornada semanal formaba parte del equipo de Fernando Benítez, y ahí tuve muchos encuentros con él, tuve la oportunidad de ver la mirada aguda que siempre tenía en muchos temas. Y cuando empezó a publicar, después de salirse del periódico La Jornada, porque se terminó el suplemento, se fue a Reforma, empecé a ver lo que cubría, digamos, casos muy complicados de nota roja, que tenían que ver con todo lo que eran las muertes en Ciudad Juárez de muchísimas mujeres. Me sorprendió mucho porque yo tenía la imagen de Sergio como alguien muy clavado en la alta cultura, y de repente verlo en esos temas no me lo podía imaginar, porque pues, era un tipo delgado, chiquito, etcétera, y se necesitaba mucho valor para entrarle a esos temas, y él lo hizo notoriamente a través de varias entregas de crónicas, ensayo, para el periódico en donde trabajaba entonces, y después reunió, retrabajó, redimensionó y le metió mucha mano con más información y datos duros, así que a mí me sorprendieron muchísimo, en un libro que se llama Huesos en el Desierto. Este libro documenta con dato duro, con una narración increíble. No hay opinión del que está narrando, simplemente es contar lo que pasa, lo que está ocurriendo. Pero precisamente a partir de la narración, Sergio nos hizo ver que contar las cosas es una forma de aproximarte a la verdad, y también es el momento en que el lector decide, a partir de las cosas que le estás poniendo, qué es lo que realmente está ocurriendo. Y lo que ocurre en esta tragedia, que sigue afectando al norte del país, y no solo al norte, es que hay una colusión, digamos, entre autoridades, entre policías locales, entre intereses de las mafias que tienen que ver con el narco y con la trata, con otras instituciones, incluso políticas, para que esta maquinaria que se alimenta con sangre y con recursos ilícitos siga caminando. Después de lo que ocurrió con el fiscal en Nayarit, yo creo que regresar a la lectura de Sergio González Rodríguez nos permite ver realmente como una radiografía de cómo es posible que esto funcione, de cómo es posible que tú plantes una demanda y tú le exijas al responsable para que te lleve a buen puerto algún caso difícil que enfrentas en la vida, y no te des cuenta o no sepas a ciencia cierta que él es principalmente el responsable de que eso esté ocurriendo, ¿no? Claro. Entonces, el caso de Nayarit me trajo muy a la óptica de Sergio González Rodríguez, porque documenta como no se había documentado, a riesgo de su propia vida. Fue golpeado un par de veces. Sí. Alguna vez le causaron mucho daño porque ahora sí con picayelo le picaron. De hecho, le lastimaron permanentemente una pierna, ¿no? Exactamente, entonces la vivió en serio, y lejos, estuvo creo que 2 meses y medio en un hospital, lejos de arredrarse, de callarse, digamos. Lo que hizo fue ser más discreto con sus amigos, a muchos de la gente que conocía, ahora sí que nos fue cortando, y él siguió haciendo su trabajo. Sí. Lo hizo de una manera admirable. Está este libro, Huesos en el Desierto, está El Hombre Sin Cabeza, que forma parte de una trilogía, yo así la veo, y también Campo de Guerra, en donde Sergio nos muestra que la violencia que se vive en el país es una violencia estructural. No son casos aislados como se ha querido ver de muertes pasionales y eso, no. Solamente así podemos entender lo que está ocurriendo en muchas partes del país, en el Estado de México, en Chihuahua, en Nayarit, en Veracruz notoriamente, porque pues, es una maquinaria completa, y está conectada no solamente, digamos, con los casos locales, sino tiene una conexión en Estados Unidos. No olvidemos que los grandes capos son, a fin de cuentas, si seguimos la ruta del dinero, los que se benefician de toda esta industria. ¿Y quiénes se benefician más? Pues donde está el consumo principal, que es en Estados Unidos.
Sí, Sergio González, un hombre muy querido, además por sus amigos, por su gran nobleza, un hombre muy comprometido, de gran valentía por lo que acabas de comentar. Recibió muchas amenazas, pues cumplieron algunas de ellas, pero él decía, después de tantas entrevistas que hacía a las víctimas, mi sufrimiento es menor, ¿no? Porque obviamente vivía todas estas cuestiones inhumanas que lamentablemente se viven en nuestro país. Y también fue, por ejemplo, un símbolo para Roberto Bolaño en su libro 2666. Bueno, el libro más importante de Roberto Bolaño es el último que publicó, donde echó toda su caballería narrativa. Fue precisamente un libro en donde uno de los capítulos rinde un homenaje a Sergio González. Oye, y la verdad que la columna que publicaba en Reforma, digo, hasta el momento de su muerte, era imperdible los domingos. No, y era su ejercicio, realmente era un periodista de verdad. No le importaba hacer relaciones públicas con su columna o con sus comentarios. Si a él le gustaba un libro, hablaba lo que tenía que decir. Si no le parecía, lo criticaba. Así fuera, por ejemplo, mi querido Tito Monterroso, que un día dijo que pulía demasiado la prosa. Tito, a su vez, me dijo, bueno, pues cómo me reclaman que yo cuide tanto el lenguaje. Pero a lo que Sergio se refería era que le importaba demasiado y ya si había contado una anécdota o nos había aventado una historia a la mesa que nos atrapara, pues para qué estar esmerilando tanto las palabras. Pero bueno, era el derecho de Tito y de los lectores que lo seguimos con mucho gusto, pero Sergio se atrevía a hacer ese tipo de críticas. Y reflexiones sobre los momentos políticos, sobre la actualidad, en muchas cosas, ¿no? La visión de él, como la de otros, no es tan fácil de encontrar. Acuérdense que viene de la escuela de Monsiváis y de Benítez, donde tienen una mirada, digamos, multifacética, donde la cultura, el cine, las tradiciones populares, los bajos fondos, los mundos subterráneos que los poetas rescatan, todo eso se cruza en su narrativa, la enriquece y nos permite ver, digamos, los fenómenos de una manera más palpable casi. ¿Por qué? Porque nos transmite emoción, sensibilidad, y eso solamente lo puede hacer alguien que tiene un background muy rico, muy diverso en su cabeza. Una gran cultura, ¿no? Sí. Muy cercano a la cultura popular, también del grupo muy amigo de José Miguel Pacheco. Él formó un grupo de música, de rock, con sus hermanos en la juventud, y formaba parte de estos conciertos funky, ¿no? Los hoyos funky, aquellos famosísimos callejeros donde se vendían boletos a través de, pues, ¿no? De manera muy improvisada todo, clandestinos muchas veces, marginales muchas veces, y él viene de esa cultura precisamente, ¿no? Exactamente. Quedó sordo de un oído y bueno, pues también eso le impidió seguir con la música, pero se volcó en la parte escrita, un hombre muy alegre, cantaba en muchas cantinas. Sí, no era un personaje, Sergio, tan personajes que Bolaño nada lo más ve y como nada un menos que personaje Bolaño. en uno de sus capítulos de este libro fabuloso, en donde incluye a Sergio González haciendo el papel de Sergio González Rodríguez. ¿Por qué? Porque era realmente un personaje. Pues ahí están sus libros. Yo les sugiero que ojalá se acerquen. Que saquen sus columnas también, como las de Hay José algunas Emilio, columnas ojalá, memorables, sí, claro, seguramente, sí. Y la posibilidad siempre de enriquecernos con la lectura. Pues, y entender, digamos, la realidad dura que tenemos enfrente con libros como Campo de Guerra, Huesos en el Desierto o El hombre sin cabeza. Pues que en paz descanse Sergio González, un gran periodista, un gran escritor, y pues qué mejor honrarlo que leerlo. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias.